Ya, muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, lo primero que quería hacerles la consulta es cómo les había ido con las tareas que se les había asignado. Se les había enviado un trabajo en el cual ustedes tenían que hacer el laboratorio respectivo, ¿no es cierto? Tenían que hacer la medición con el ómetro y tenían que hacer lo que es calcular la corriente total y en este caso la resistencia total en cada caso, ¿no? Entonces, ese era el trabajo que se les había enviado a lo que es su, su tarea en cuanto a lo que es el Classroom, ¿no es cierto? Entonces, no sé cómo les ha ido, chicos, si han tenido algún problema, Ah, yo dije mi parte más o menos. aunque todavía no lo han entregado todos. Entonces, falta presentar. ¿En qué parte más que todo has tenido problemas para que podamos realizarlo ahora y podamos subsanar todas esas dudas que ustedes tienen? Por mi parte, en la segunda. La segunda, a ver, dame un segundito. Vamos a abrir el documento para que ustedes lo puedan ver. Ahí les voy a compartir mi pantalla. Eso es. Ya, en este caso, lo que tenían que hacer es lo siguiente. De acuerdo al ejercicio que se les ha dado acá, entonces tenían que realizar lo que es en este caso, la resistencia equivalente y hacer la medición con el ómetro, ¿no es cierto? Tenían que utilizar ya sea el Proteus, más que todo habíamos indicado que en el caso de ustedes iba a utilizar, dado que todos tenían computadora. Entonces, en eso habíamos quedado, ¿no? Entonces, lo que ustedes tenían que hacer en el primer ejercicio es un circuito mixto, no creo que hayan tenido mayores complicaciones. Y a ver, en el segundo circuito, tenían que encontrar la resistencia total del circuito como tal, ¿no? Entonces, acá no sé qué problemitas has tenido o tal vez nos podrías indicar en qué parte no lo has podido realizar. No lo pude realizar porque mi laptop se apagó, entonces tenía que hacerlo otra vez. Pero ya va a estar, yo creo. Ah, ya, ya. Ok, entonces, más que todo era problema con tu computadora. Sí. Inge, una pregunta. Dime. Eh, en el circuito 2 que teníamos que realizar, tan solo había que medir el circuito total, el valor nomás, con ohmómetro, Sí, o teníamos que, o teníamos que medir el voltaje y también el la corriente en cada resistencia. lo ideal sería eso, que hagamos la medición en lo que es la corriente y lo que es la resistencia total y el voltaje que cae en cada una de las resistencias, ¿no? Pero si no lo han hecho, no hay problema. Ahorita, la anterior clase no les había indicado cómo hacerlo, por eso no se los he anotado como parte del ejercicio. Lo que sí hemos utilizado es la parte del uso del ómetro. Entonces, por esa razón, les había indicado que tienen que realizar lo que es la resistencia total para que puedan hacer las mediciones correspondientes, ¿no? Entonces, tal vez un detalle acá, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que tener cuidado, por ejemplo, es em, realizar correctamente las mediciones en lo que es la resistencia equivalente, es decir, cuáles van a ser los puntos de referencia que van a tomar. En este caso, podríamos tomar el punto en el cual estoy haciendo referencia, el nodo que es entre lo que son las resistencias en paralelo, ¿sí? Y este punto que tal vez ahí es lo que podríamos determinar. Bueno, depende cómo hagan ustedes el cálculo de la resistencia equivalente, entonces ahí les va a dar un resultado concreto. Ahora,
cuando ustedes hacen la medición, por ejemplo, tanto de la parte teórica como de la parte práctica, entonces el resultado no debería de variar, debería ser el mismo, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, el resultado de la resistencia total acá les da 10 ohmios, digamos, ¿no? Entonces, ustedes también en la parte teórica deberían sacar 10 ohmios y al medir con el ohmmetro deberían de sacar 10 ohmios. Puede existir alguna pequeña variación en cuanto a lo que es la medición con el ohmmetro, puede sacar, no sé, 9.8 o 10.1, puede existir ese tipo de variaciones, ¿no? Pero mayormente siempre les va a dar un valor lo más aproximado posible. No tendría que tener mayor variación que en decimales. ¿Ya? Eso sería una recomendación. La segunda recomendación, en el segundo circuito, por ejemplo, lo que nosotros debemos realizar para realizar la medición de la resistencia total como tal, entonces, siempre lo que vamos a hacer es medir las resistencias sin que tengan una fuente de energía como tal. ¿Eso para qué? Para encontrar la resistencia equivalente, es decir, que esta fuente, esta batería que yo tengo acá en medio, lo voy a quitar y voy a hacer la medición del ohmmetro en estos dos puntos, en donde se encuentra la fuente para tener el resultado de la resistencia total. Ahora, acá también yo lo que puedo realizar es el cálculo de la corriente total. Entonces, para realizar la corriente total únicamente utilizan la ley de Ohm. Eso también lo pueden hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Realizar la medición con lo que es el amperímetro. Entonces, colocan el amperímetro en forma de serie y les debería de dar también el valor de la corriente total del circuito. Debería ser el mismo que ustedes sacan utilizando la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, más que todo como una recomendación general. No sé si tienen alguna consulta adicional sobre el trabajo que se les ha dejado. Ah, no, simplemente dije, no sabíamos, yo prácticamente no sabía cómo hacer en un circuito en mixto, que es la segunda, ¿no? No sabía cómo, Ujú. pero lo he hecho de distinta manera. Primero he empezado a medirlo con el ohmómetro y después con los voltajes y también la corriente en todo lugar. Pero también, eso no sabía. Ah, ya, perfecto. No, está súper bien. La única referencia, a veces, digamos, no recuerdo, uno de los estudiantes había realizado la conexión de lo que es en paralelo del amperímetro y les mostraba error o no les marcaba nada. Entonces, algo que tenemos que considerar y tomar en cuenta al realizar cualquier tipo de medición de un circuito es que el amperímetro siempre se mide en serie y el voltímetro siempre se mide en paralelo. A ver, ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes vean la diferencia entre ambos, ¿no? Y en la vida real también, al igual que en la simulación, se realiza ese tipo de mediciones. Acá dice el enunciado, ¿no? Encontrar la resistencia total del circuito. Como les digo, les había indicado solamente la resistencia total, considerando que no habíamos realizado la parte de medición de amperímetro ni de voltímetro en lo que es el Proteus, ¿no? Entonces, pero si lo han hecho está perfecto, chicos, mucho mejor. Así ustedes también tienen el dato de tanto la corriente como el voltaje del circuito, ¿ya? Eso es simplemente para una referencia. Y no se olviden, hoy día lo tienen que enviar este trabajo para que esté dentro del Classroom, ¿no? Entonces, a tomarlo en cuenta, chicos, ¿ya? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo más dentro de lo que es el Proteus, ¿ya? No sé si tienen algunas consultas adicionales mientras voy abriendo el Proteus. Ya vamos a abrir el Proteus. Entonces vamos a crear un ejemplo. Ya, ok, entonces lo que vamos a hacer es realizar un circuito similar al segundo, ya, entonces, pero simplemente tomando como referencia
la forma de medición que yo ya les había indicado. Seguramente el anterior semestre también en física han debido llevar lo que es la parte de cálculos de circuitos mixtos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que con esa referencia adicional, entonces ustedes ya, ya tienen idea de cómo teníamos que trabajar, ¿no? Pero siempre es bueno repasarlo para que vayamos recordando algunos conceptos. Y ahí vamos a colocar, vamos a hacer un poquito más grande, ¿ok? Vamos a optimizar la fuente de source, ok, ya. Muy bien, entonces vamos a empezar a realizar la conexión en este ejemplito. Siempre fijándonos que las conexiones que nosotros hagamos de un punto a otro, entonces estén de forma correcta, ¿no? Entonces es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ok, acá tenemos un pequeño circuito y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el circuito como tal, lo vamos a tomar como una batería, es decir, 9 voltios. Vamos a realizar la medición de lo que es el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Sí? Ahí para que esté más cómodo. Vamos a medir el voltaje. Entonces, para medir el voltaje, nosotros deberíamos de utilizar el instrumento que sería el voltímetro. Ahí hacemos la selección. Vamos a hacer DC voltmeter, que nos sirve para medir lo que es la parte del voltaje, ¿no? Y ahí las indicaciones están en voltios. Entonces, utilizamos eso también para medición acá y para medición acá. ¿Ya? Entonces, lo vamos a voltear para que eh, podamos tener una lectura mucho más clara. Vamos a ponerlo acá y vamos a hacer la medición en este punto. Vamos a hacer lo mismo en este punto. Ahora fíjense lo que estamos haciendo acá. Si ustedes se fijan, estamos conectando el valor del voltímetro en paralelo con lo que es cada una de las resistencias. Estamos midiendo en paralelo cada resistencia y vamos a ver cuál es el valor del voltaje. Hacemos correr el circuito y nos debería demostrar, ¿no es cierto? Ahora, Inge, te ahí, está saliendo menos te está saliendo porque lo has conectado mal. exacto, eso también quería que lo noten, ¿no es cierto? Nos ha salido negativo y justamente es por lo que dice su compañero, que la conexión del voltímetro está inversa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para corregir esto? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarlo porque el positivo tiene que ir con el positivo, el negativo con el negativo. Exactamente. Entonces lo vamos a rotar, pero hacia el otro lado. Eso es. Ahora sí, lo vamos a colocar. Y ahora sí nos debería demostrar el valor correcto. ¿Sí? Ahí fíjense, ¿no? Son 6 voltios que caen en esta primera resistencia y 3 que caen en esta resistencia, pero acá también me muestra 3 voltios. ¿Por qué creen que nos muestra 3 voltios en ambas resistencias? Es que en un circuito en paralelo los voltajes son iguales, pero en un circuito en serie los voltajes varían. Y en un Exacto. circuito en serie los, la corriente es igual y en un circuito en serie el voltaje varía. Ya, se suman, ¿cierto? Exacto. Mm, Ah, sí, Ok. Cuando nosotros tenemos resistencias, en este caso, tenemos circuitos en paralelo, entonces el voltaje, como dice su compañero, es el mismo. Y cuando está en serie, entonces el voltaje se suma. Por lo tanto, nosotros tenemos acá 6 voltios, más los 3 voltios que tenemos acá, suman un total de 9 voltios, que es el resultado de nuestra fuente. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros trabajamos entonces, de esa forma vamos a ir realizando lo que es los diferentes circuitos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a utilizar un amperímetro. Entonces, para realizar la medición del amperímetro, lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
vamos a poner acá. Em, un detalle que tenemos que considerar y tomar en cuenta es que cuando nosotros utilizamos lo que es el amperímetro, siempre tenemos que conectar en serie, ¿ya? Es por esa razón que a veces cuando nosotros tenemos lo que es nuestro circuito, ¿sí? Hay un detalle en el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros tenemos nuestro multímetro, por ejemplo, y hacemos una mala conexión, podemos dañar nuestro instrumento. Por esa razón siempre se recomienda tomar precauciones en el momento de realizar la parte de conexiones. Vamos a hacer un poquito más largo esto. Ya, entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ya, vamos a utilizar, bueno, ya no vamos a utilizar el voltímetro. Lo vamos a poner solamente para esta resistencia y aquí vamos a hacer la medición en lo que es la parte de corriente. Este voltímetro lo vamos a quitar. Vamos a reconfigurar nuestro circuito. Ya, acá vamos a copiar esto. Ok, ok, ahí. Vamos a voltearlo. Igual vamos a revisar. Ya, ahora sí vamos a hacer la conexión. Esto tiene que estar en serie, no se olviden. La conexión en serie. Uy, no sé qué pasó. Dame un segundito, chicos. Este debe ser. Algo pasó en el camino. Ya, pero lo vamos a poner acá. Ok. Bueno, mientras vamos complementando el circuito, entonces lo que les quería comentar es lo siguiente. Ustedes han debido ver referente a lo que es el- la feria de la carrera, ¿sí? Y justamente se está preparando lo que es una feria relacionada con las diferentes asignaturas y áreas que se llevan dentro de la carrera, ¿no es cierto? Entonces se está preparando esta feria y lo que vamos a hacer es lo siguiente, si alguno de ustedes desea participar de esta feria o si quieren hacerlo en grupo, entonces lo podrían realizar y si lo participan en lo que es la parte de hardware, quedan eximidos del primer parcial, ¿ya? Es decir, para participar en la feria, lo que tienen que tener ustedes directamente es ya tener un proyecto ya avanzado y como parte de la asignatura en la cual se les va a ir orientando acerca de cómo
desarrollarlo o tal vez cómo ir mejorando ese proyecto, ¿no? Entonces, esta feria ha habido una convocatoria en la cual seguramente ustedes ya se han enterado, ¿no es cierto? No, Inge, yo no me enteré aún. ¿Para cuándo se va a llevar la feria? No recuerdo si es de aquí a 1 o 2 semanas más o menos. Entonces, les voy a pasar la convocatoria para que ustedes también lo tengan en cuenta y como les indico, los que desean participar, acá como no son muchos, el equipo creo que está conformado máximo por 5 personas, entonces tal vez podrían hacer 2 grupos o si hay un grupo ya que quisiera participar, entonces lo pueden hacer. Y como les digo, si participan dentro de lo que es el área de lo que es la asignatura, entonces podrían eximirse del primer parcial. ¿A qué me refiero? Que ya directamente tendrían el 100% del primer parcial y no tendrían necesidad de dar el examen, ¿no? Entonces, ese sería el beneficio que yo les puedo ofrecer dentro de la actividad de lo que es la feria, ¿no? Entonces, les voy a pasar vía WhatsApp para que ustedes lo vayan revisando y también puedan realizar sus consultas en caso de que necesiten alguna orientación adicional. No sé si ustedes estarían interesados en participar. Yo creo que también sería una buena Inge, oportunidad. de qué trata la feria? No lo estoy llegando a entender. A ver, Inge, creo que es sobre temas, ¿verdad? Hay temas de aplicaciones móviles. Creo que ha mandado un comunicado. am, a ver, enseguida mejor les pasaré vía WhatsApp para que ustedes se enteren. Y hay diferentes áreas en las cuales ustedes pueden participar. Por ejemplo, he visto de área de hardware, he visto de área de base de datos, o sea, diferentes. Entonces, em, tal vez les pueda interesar. A ver, les voy a pasar la convocatoria, ya para que ustedes vayan revisando. Denme un segundito, ya les voy a pasar. Les he pasado en la ficha, enseguida les voy a pasar la convocatoria completa. No sé si se refieren a lo mismo, si ese es el afiche que ya han visto. Tengo entendido que esta feria, por ejemplo, vamos a participar a nivel carrera y los mejores trabajos van a ir como parte de una feria mucho más grande que va a ser a nivel universidad y van a tener una representación de parte de la carrera aquellos que sean ganadores. Ahí está, ya les pasé al grupo. Tal vez lo podrían dar una revisada breve mientras termino de hacer la conexión del circuito, ¿no? Para que ustedes vayan enterándose. No sé si ya lo han revisado eso, si esa era la convocatoria. Sí, esa era. Inge. Ah, ya. No sé si ustedes están participando en algo o les gustaría participar. Ya, ok. Entonces, a ver, revisaremos acá, lo haremos correr y veremos qué es lo que sucede.
Acá nos muestra como cero amperios, entonces vamos a ver y vamos a verificar qué es lo que está sucediendo. Entonces, primero, como son circuitos que tienen muy baja corriente, entonces lo que nosotros vamos a hacer primero es cambiar las unidades de amperios a miliamperios, ¿sí? Todo lo que es amperios lo vamos a cambiar a miliamperios. ¿Ok? Y vamos a ver si ahora sí nos funciona nuestro circuito. Fíjense, el valor que nos muestra está en miliamperios, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros nos tenemos que fijar es que utilizando lo que es la ley de Kirchhoff, entonces las corrientes que entran son las mismas que las corrientes que salen. Y acá es lo que representa aquello, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos 0.3 miliamperios, acá también tenemos 0.3 miliamperios, y estas son las corrientes que entran hacia este nodo y este es el nodo de salida, ¿no es cierto? Que representa 0.6 y se cumple lo que hemos indicado debido a que cuando nosotros tenemos las dos corrientes, entonces en paralelo llegan a sumarse y ahí se cumpliría lo que es la ley de Kirchhoff, ¿no? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Sí, Inge. Ya, ok. Ya, a ver, antes de... Inge, una pregunta. Una Dime. pregunta. Si el miliamperis lo llevo adelante de la resistencia, no como usted que lo ha llevado atrás, Ujú. ¿tiene algún varía Ah, en la medición? en la medición. Lo haremos la prueba, lo haremos la prueba y de ahí verificamos, porque normalmente cuando nosotros hacemos una conexión a algún tipo de resistencia, siempre tiene que estar por detrás. ¿Por qué? Porque primero tiene que circular por la resistencia y ese mismo dato va a circular a través de todo el circuito, ¿no? Entonces, en realidad no tendría que afectar, pero lo revisaremos para que veamos cuáles son los efectos que suceden, ¿no? A ver, dame un segundito. Ahí está. Ok. Vamos a eliminar esto. Y vamos a cambiar la posición de esta resistencia por el del amperímetro. Ay, no sé qué está pasando. Ya. Ya. Inge, creo que tienes que craquear tu Sí, router. algo ¿Puedes está craquearlo? pasando. Ya. Lo voy a modificar, chicos. Mil disculpas. Y eso que lo he craqueado, qué raro. Algo está pasando. Ya. Ok. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Fíjense, no cambia, ¿no es cierto? Aquí está el valor del amperímetro en ambos casos. En realidad no tendría que tener ningún tipo de modificación porque la malla sigue siendo la misma y no debería de cambiar, no debería de afectarnos en el momento de realizar la medición, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Los valores que nos muestra son los mismos. Pero yo generalmente lo pongo por detrás. ¿Por qué? Porque primero se supone que el circuito tiene que circular la corriente a través de la resistencia y posteriormente nos muestra el dato de esa corriente, ¿no? Entonces, por esa razón yo lo hago de esa manera, pero no afectaría en nada. Pero el circuito sigue siendo el mismo.
¿Ya? Ok. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos hacer la medición. Ahora, como ya hemos realizado este ejemplito, entonces, de la misma manera ustedes pueden realizarlo en el circuito que se les ha dado para realizar el montaje correspondiente y verificar, ¿no?, la corriente en cada uno de los componentes y de esa manera verificar cuánto de corriente está circulando y cuánto es el voltaje que está circulando a través de cada resistencia. Ya, ok. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Pregunta? Ya, muy bien. Ok, entonces, bueno, ese ha sido un ejemplito para lo que es la parte de, en este caso, del uso de la ley de Kirchhoff. Entonces vamos a continuar con el avance por parte de la teoría, ¿sí? Ok, ya. Entonces nos habíamos quedado acá en la ley de Ohm respecto al código de colores. En los códigos de colores, lo que tenemos que tener cuidado siempre es realizar lo que es cuántos colores tenemos nosotros dentro de lo que es una resistencia, ¿sí? Primero siempre nos fijamos eso, ¿no? Hay resistencias que tienen 5 colores. Si tienen 5 colores, entonces no se van a asustar, sino no es que no sea una resistencia, simplemente que en algún caso tienen un dígito adicional para lo que es la parte del valor de la resistencia, ¿no? Entonces, la forma de utilizar el código de colores, seguramente ustedes ya lo han visto o no lo han visto todavía, chicos, para hacer un par de ejercicios. Hola, chicos. Ya, Yo digo, dije que veamos un par de ejercicios. Sí, ya, y yo igual. Voy a ok. revisar ese tema. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Entonces agarren ustedes a mano, deben tener un bolígrafo y un lápiz, un papel para registrar y en la siguiente sesión que vamos a tener ahora vamos a realizar los ejercicios a pulso juntamente con mi persona, pero por el momento lo vamos a ver de esta manera. Primero, siempre nosotros vamos a utilizar lo que es la parte de código de colores de la siguiente manera. A ver, vamos a determinar cuánto vale, por ejemplo, esta resistencia. ¿Ya? Como ejemplo vamos a utilizar esta misma resistencia. Entonces, la lectura va a venir de la siguiente manera. Por ejemplo, una resistencia tiene 4 colores. El primer color que nosotros utilizamos, ¿sí? Y el segundo color son numerales. El tercer color es el multiplicador y el cuarto color es la tolerancia. ¿Ya? ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia básicamente es el valor en cuanto a lo que es el error que se puede producir dentro Inge, de una y si resistencia. tuviera cinco colores, ¿qué sería el quinto color? Si tuviéramos 5 colores, entonces lo que se realiza es lo siguiente. Los primeros 3 colores serían los numerales, el cuarto sería el multiplicador y el quinto seguiría siendo la tolerancia. Solamente que ya no va a existir primer y segundo color, nada más va a existir primer, segundo y tercer color. Y el cuarto va a ser el multiplicador y el último va a seguir siendo la tolerancia. De esa forma se utiliza cuando tenemos cinco colores. Ya. Para este ejemplo, a ver, vamos a tomar en cuenta cuánto nos resulta. El primer color, ¿cuál es? Es de color verde, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el verde? Vale 5. El segundo color, ¿cuánto es? Es 1.
¿no es cierto? Entonces ya tendríamos el primer color que es 5. A ver, vamos a abrir una hoja en Word para que les pueda anotar los datos correspondientes. Aquí vamos a crearnos para que sea un poquito más fácil. Ya. Ok, estamos viendo mi pantalla. El primer dato, como hemos indicado, va a ser 5, ¿no es cierto? El segundo dato que hemos encontrado va a ser 1, 51. El tercer color dice multiplicar por uno de estos valores. Entonces, de acuerdo al color, tenemos que multiplicar las veces de ceros que nos convienen de acá. Por ejemplo, en el caso de amarillo es 4. Eso significa que vamos a multiplicar por 10.000. Entonces vamos a poner 51 por 10.000 sería aumentar 4 ceros, ¿no es cierto? El número del color nos indica cuántos ceros vamos a agregar. Sería 4 ceros. Entonces ahí ya tenemos el valor de lo que es la resistencia. Este valor en resistencia es el que tenemos. Ahorita nos da 510 K ohmios. ¿Por qué utilizamos el K ohmios? Porque cuando nosotros utilizamos un valor a partir de 1000, entonces utilizamos su prefijo multiplicador. En este caso, a partir de 1000 ohmios, entonces se denominaría un K. Si en este caso tenemos 510.000, entonces tendríamos que tener 510K, K ohmios, ¿ya? Y el valor de la tolerancia. En este caso, el valor de la tolerancia no se da para todos los colores, se da para algunos. Si es café, nos da 1%, más menos 1%. Si es rojo, 2%. Si es verde, nos da 0.5%. Si es dorado o de color oro, nos da 5%. Si es de color plata, nos da 10%. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al color que nosotros vamos a utilizar, entonces de acuerdo a ese va a venir a ser la tolerancia. Entonces nosotros acá le vamos a poner más o menos, ¿sí? Más o menos lo que es el 5%. ¿Por qué 5%? Porque en este caso tenemos el color dorado. Mayormente en las resistencias que nos van a vender en el mercado son de color o bien dorado o bien plateado. Son muy pocas las resistencias que tienen otro valor de tolerancia. Las que tienen un valor de tolerancia mucho menor son aquellas que nosotros utilizamos en nuestras placas madre, en nuestros dispositivos que son un poquito más, digámoslo así, necesitan muchos más componentes exactos. Pero si nosotros vamos a comprar resistencias dentro del mercado para lo que es usos tradicionales, entonces mayormente van a vendernos con un color dorado o color plateado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, este 5%? Lo que vamos a hacer ahora es, me van a ayudar ustedes en cuanto a lo que es la parte de sacar el 5% de 510.000. ¿Cuánto es el 5% de 510.000? ¿Cuánto sería, chicos? 484.5 ohmios. 485. 84.5. 84.5. Ok, ya lo vamos a tomar con ese dato. Entonces, ¿qué significa este dato? Este dato es el valor de tolerancia que nosotros vamos a tener en cuanto a lo que es nuestra información. ¿Eso qué significa? Vamos a sumar 510.000 a 484. ¿Cuánto va a ser entonces ese dato? Va a ser 510.480. Lo vamos a redondear, 485. ¿No es cierto? Ese va a ser el dato sumado. Ahora también tenemos que tomar el dato restado. ¿Cuánto sería
510.000 menos 485. ¿Cuánto sería? Vamos chicos, ¿cuánto es? Creo que es 535.5. A ver, vamos a hacer la operación. Tienen que hacer esto. 510.000 menos 485. ¿Cuánto es eso? 509, Inge, 509, 500.515. Ya, 515. Ok, ya. Ok, entonces, ¿para qué hemos hecho estas operaciones? Simplemente lo que nos va a decir la resistencia. Esta resistencia, ¿qué valores puede tener? Puede tener desde el valor de 509.000, es decir, 509,5 K ohmios le vamos a poner, ¿ya? K ohmios. Y puede ir hasta los 510,5 510.5 K ohmios. ¿Ya? Ese es el valor de la resistencia que puede tener. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, cuando a nosotros nos venden una resistencia en cualquier taller de electrónica o en cualquier tienda de electrónica, ¿qué va a suceder? Que a nosotros lo que nos van a vender, esa resistencia no va a ser exactamente de 510 K ohmios. Esa resistencia puede variar entre los 509.5 K ohmios hasta los 510.5 K ohmios. Esto debido al valor de la tolerancia. La tolerancia es la que nos indica que esa resistencia tiene esta variación o puede tener esta variación. Si ustedes, por ejemplo, tienen algunas resistencias en su casa y tienen lo que es el multímetro, entonces agarrando el multímetro lo pueden hacer en la medición y van a verificar que realmente los datos, por ejemplo, si ustedes se compran una resistencia de 1 K ohmio, realmente no es 1 K ohmio, puede ser un valor un poquito más alto o puede ser un poquito más bajo, dependiendo del valor de la tolerancia que tengamos nosotros en esa resistencia, ¿sí? Ese es el valor que vamos a hacer. Ahorita vamos a hacer una medición. Les voy a mandar un pequeño ejercicio para que ustedes lo puedan realizar también, ¿no? A ver, en este caso, ¿cuál sería el valor de esta resistencia? A ver, vamos a anotar los colores para que puedan hacer el cálculo. Rojo, lila o morado, verde y plateado. ¿Cuál sería el valor de esa resistencia? A ver, vamos a hacer con chanchullito. Aquí está. ¿Cuál sería el valor de esa resistencia? Vamos, chicos. Rojo, ¿cuánto vale? 2, Ya. Lila. Lila vale. 7, 7, Ok. Verde vale.
100, 100.000. Vale, en este caso 5, ¿no ve? Entonces siempre nos guiaremos por la cantidad de ceros. Entonces nosotros tenemos que utilizar el tercer dígito como 3 ceros, ¿sí? 3 ceros, perdón, 5 ceros sería porque es verde. 5. Entonces vamos a aumentar 5 ceros. Y finalmente el plateado que nos indica que es la tolerancia, que sería más menos plateado, que sería el 10%. 10%. Entonces, ¿cuál sería el valor que tenemos nosotros en este caso de la resistencia? Si ustedes se fijan acá, llegaría a ser, ¿sí? Lo que es 2.700.000 sería el valor de la resistencia ohmios, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros vamos a ver acá es los valores de prefijos que tenemos que utilizar. Si es 1.000, entonces se representa como K. Si es 6 ceros, entonces se representa como megas, ¿no es cierto? Entonces este valor nos va a representar como 2.7 mega ohmios, ¿sí? Mega ohmios. Ustedes lo pueden utilizar solamente como ohmios, sí, se puede utilizar solamente como ohmios, pero es más largo de escribir el dígito cuando no utilizamos los prefijos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué significa? Que este valor de resistencia nos va a dar un dato, ¿sí? De más y menos el 10%. A ver, sacaremos el 10% de esta cifra. ¿Cuánto sería el 10%? Lo mínimo es 2.43 megaohmios y el máximo 2.97. 2.43. A ver, perdón. 2.43 mega ohmios. Mayúscula. Mega ohmios hasta 2.97. 2.97 igual mega ohmios, ¿no? Sí, estamos en lo correcto. ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Se entiende esta parte? Ya. Como nadie dice, entonces estamos suponiendo que se entiende, ¿no? Entonces, como no estamos indicando nada, entonces igual más adelante les voy a hacer algunas preguntas en las cuales ustedes tienen que resolver algunos ejercicios. Ok, entonces ese sería el resultado de esta resistencia. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Entonces, acá también tenemos otro tipo de dispositivo que es el capacitor o condensador. Lo que tenemos que tener cuidado en el momento de realizar algunas de las simulaciones es tratar de no confundir a nuestros dispositivos, debido a que en nuestro caso el capacitor que nosotros tenemos, entonces, si ustedes se fijan, tiene un símbolo de más, ¿sí? Por delante y tiene una simbología bastante parecida a lo que es una batería. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el símbolo de una batería y de un capacitor? En el símbolo de un capacitor, ¿sí? Ambos lados son iguales. En cambio, cuando ustedes encuentran una batería en lo que es el simulador o em, cualquier esquema relacionado con lo que es electrónica, entonces la parte positiva siempre va a ser más grande que la parte negativa, cosa que no sucede con el capacitor, ¿no? Entonces, simplemente eso para aclarar en caso de que se encuentren con otro tipo de simbología y no puedan confundirse, ¿no? Entonces, este es un capacitor, entonces mayormente es el electrolítico porque tiene un símbolo negativo en uno de los pines y el otro es valor positivo y siempre nos muestra el valor del capacitor que se mide en microfaradios mayormente, ¿no?
Acá tenemos una forma de lectura para lo que es un capacitor o condensador, ya por si lo necesitamos. La forma de lectura es la siguiente. En la primera parte se escribe lo que es la tensión. La tensión es lo que nos indica hasta cuánto puede soportar nuestro capacitor o condensador cuando no tenemos el dato como en este ejemplo, ¿no? Acá es bien sencillo. Nos dice que vale 150 microfaradios y el valor del voltaje es de 200 voltios, ¿sí? Pero hay capacitores de tipo cerámico que no nos da polaridad. Y si no nos da polaridad, mayormente nos indica los símbolos que nosotros tenemos que deducir. Acá, por ejemplo, nos indica que la tensión que nosotros utilizamos son las primeras dos cifras. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al código que nosotros tenemos, entonces manejamos desde 50 voltios hasta 630 voltios. ¿Ya? En caso de las últimas cifras, entonces también nosotros tenemos en cuenta el valor de la tolerancia. El valor de la tolerancia siempre nos va a indicar que es un valor ya sea un poquito más alto o un poquito más bajo para que nosotros lo tomemos en cuenta en el momento de realizar nuestro circuito, ¿no? Ahora, en el medio nosotros tenemos también una numeración. Esa numeración es la cual nos va a hacer guía o referencia a lo que es el valor del capacitor. Entonces, el capacitor, ¿cuánto vale? Por ejemplo, acá nos muestra la cifra, los dos primeros datos son la cifra y el último es la cantidad de ceros que nosotros tenemos como exponente, pero como exponente negativo, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, este valor de cifra, ¿cuánto es? Es 10. A ver, vamos a anotarlo. Vamos a anotar acá. Es 10 con exponente menos 4. ¿Sí? Menos 4. ¿Esto qué significa? Que yo tengo el valor de 4 ceros, pero con signo negativo. ¿Eso qué significa? 10 con exponente menos 4. Entonces tengo que recorrer 4 cifras hacia el lado negativo para que yo pueda deducir el valor que nosotros tenemos en este caso con el capacitor que nos dan, ¿no? En este caso nosotros tenemos 0,0 y aquí tenemos que tener 4 ceros para que nosotros tengamos el valor exacto de esta cifra. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces son 4 ceros que nosotros tenemos. Ok, y estos valores nosotros lo medimos en lo que es microfaradios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este dato, entonces lo tenemos como microfaradios. Es decir, que en este caso lo tenemos como, aquí vamos a hacer un resultado, sería al agregar los 4 ceros que nosotros tenemos, aquí nos falta un cero, ¿sí? Entonces tendríamos 1, 2, 3, hasta acá lo podríamos tomar en cuenta y esto sería como resultado, teniendo en cuenta la separación de ceros, a, hasta aquí sería mili, sería 10 microfaradios, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros utilizamos lo que está esta simbología, entonces tomamos en cuenta lo que son los picos, picofaradios. Entonces, ese es el dato que nosotros tenemos. Ya, entonces esa es la forma de lectura que nosotros tenemos para lo que es la parte de capacitores. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es los circuitos en serie paralelo mixto, que ya lo habíamos realizado anteriormente, ¿sí? Y las propiedades que ustedes han revisado también dentro de los ejercicios que se les ha dado, que sería el voltaje, la corriente, la resistencia, cuando un circuito se encuentra en serie y cuando un circuito se encuentra en paralelo.
Las diferencias que nosotros tenemos en cuanto a lo que son circuitos en serie y en paralelo, entonces, ¿cuáles son? La primera, de serie, ¿sí? Al incrementar la cantidad de resistencias, se incrementa también el valor de la resistencia total. Si nosotros tenemos resistencias en paralelo, el valor de la resistencia total también disminuye, es menor. Cuando nosotros tenemos la caída de tensión o voltaje en cada una de las resistencias, en este caso, entonces aumenta a lo que es el voltaje, es decir, que la suma de cada voltaje que nosotros tenemos en la resistencia es igual a la fuente de energía que nosotros tenemos en todo el circuito. En cuanto a lo que es un circuito en paralelo, como habíamos visto en el anterior ejemplo, en Proteus, entonces es la misma que cae en lo que es la fuente de tensión, ¿no? Cuando nosotros tenemos un circuito en paralelo, el voltaje siempre va a ser el mismo. En cuanto a lo que es la intensidad o corriente, en lo que es un circuito en serie, como había dicho su compañero al principio, entonces se mantiene para cada uno de los componentes. En cambio, cuando nosotros tenemos un circuito en paralelo, entonces ahí utilizamos lo que es las leyes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Que más adelante vamos a ver. Un circuito mixto, ya habíamos visto esta conexión. Aquí estamos, ¿no? Con la ley de Kirchhoff, en la cual que nos indica que la suma de los voltajes es igual a la fuente total o la suma de voltajes en forma general debe darnos cero. ¿Y cómo nos da cero? Cuando nosotros al realizar el sentido de un solo lado, entonces lo llevamos hacia el lado de un solo sentido, ¿no es cierto? Es lo que nos muestra. Luego tenemos lo que es la ley de Kirchhoff de corrientes, y es lo que habíamos indicado, ¿no? La suma de las corrientes que entra es la misma de las corrientes que sale. Por lo tanto, el resultado final siempre nos va a dar la misma equivalencia, ¿no? Entonces, en este ejemplo podemos ver, por ejemplo, lo que es la corriente I1 es la misma que las corrientes 2, 3 y 4. Entonces, ese es el circuito equivalente que utilizamos en cuanto a lo que es las leyes de Kirchhoff. Lo que es divisor de corriente. Dentro de lo que son divisores de corriente, entonces nosotros tenemos diferentes tipos de corriente de salida en algunos casos, ¿sí? Que lo necesitamos calcular. Entonces acá tenemos un par de ejemplos, como nosotros utilizamos lo que es el divisor de corriente. El divisor de corriente se utiliza al mismo tiempo con estas fórmulas que nosotros tenemos acá a continuación. ¿Sí? Si nosotros tenemos dos resistencias, por ejemplo, y una fuente de corriente, entonces lo que nosotros tenemos que hacer para calcular la corriente que cae en esta resistencia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al resultado de la resistencia en la cual cae, ¿sí? En la que es paralelo, dividido entre las resistencias totales. ¿Ya? En este caso, resistencia 1 más resistencia 2. Es decir, si yo quiero encontrar la corriente que viene en la resistencia 1, entonces tengo que multiplicar por la resistencia 2, que es la que no corresponde a la corriente, dividido entre la resistencia total, y eso lo multiplico por la corriente total. ¿Ya? Ese es el resultado. Ahora, si yo quiero encontrar lo que es la corriente en la resistencia 2, entonces lo que voy a hacer es la operación igual adicional, ¿no es cierto? Entonces, en la corriente I2, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el valor de la resistencia 1 dividido entre la suma de todas las resistencias a las cuales afecta. Y ese sería el resultado de la corriente de la resistencia 2. ¿Ya? Y también podemos denominar IS porque lo estamos utilizando como la corriente de salida. Generalmente al finalizar el circuito nosotros podemos obtener una resistencia denominada de carga y el valor de esa corriente entonces se denomina intensidad de salida. Enseguida vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Bueno, acá también tenemos un pequeño ejemplo que
Bueno, ustedes ya lo han resuelto esta parte, así que no va a ser necesario dar mayor explicación, simplemente que acá se muestra el resultado total de una corriente en las dos mallas, que sería 5 amperios, que resulta de la suma de la corriente I1 con la corriente I2, nada más. Entonces, acá nosotros tenemos el ejemplo correspondiente en resistencias en paralelo. Acá nosotros tenemos lo que es el divisor de corriente para las tres resistencias. En lo que es tres resistencias se aplica una regla similar a la anterior. Entonces, para hacerlo resumido, entonces aquí tenemos que calcular lo que es la corriente I1 va a ser igual a la corriente total por la resistencia total dividido entre la resistencia que es afectada, en este caso la resistencia 1. Si queremos encontrar la corriente 2, entonces va a ser igual a la corriente total multiplicado por la resistencia total dividido entre la resistencia afectada. Y lo mismo va a suceder con la corriente 3. Entonces hacemos la misma operación, pero aquí lo único que varía es el valor de la resistencia, nada más. Ahora, para generalizar cualquier cantidad de resistencias dentro de una malla en paralelo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El valor de esa corriente va a ser igual a la corriente total por la resistencia total dividido entre la resistencia en la cual es afectada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Eh, esta fórmula nos sirve bastante cuando nosotros tenemos una serie de circuitos en paralelo o tenemos circuitos mixtos. Ok, acá lo que vamos a ver es el divisor de tensión, ¿sí? Dentro de un divisor de tensión, entonces es en realidad lo que divide la tensión de un circuito total en otras más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, en lo que es la parte de electrónica se utiliza bastante en lo que son las fuentes de tensión, en lo que debemos encontrar diferentes tipos de voltaje. Por ejemplo, cuando ustedes se compran un transformador, ¿no es cierto? A veces tiene diferentes escalas, por ejemplo, 3.5, 5 voltios, 9 voltios, y cada escala entonces tiene asignado un divisor de tensión. ¿Para qué? Para que nos bote el voltaje que nosotros estamos necesitando dentro de los diferentes circuitos, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a lo que es el divisor de voltaje, y acá nosotros tenemos un par de ejemplos en el cual mostramos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un voltaje total de entrada y tenemos el voltaje de salida que afecta a una de las resistencias, en este caso, digamos, a la resistencia 2, entonces lo podemos escribir de esa manera, ¿no? Entonces podemos reconfigurar nuestro circuito, ¿sí? Y lo podemos escribir también de esta manera, ¿no? Entonces también acá tenemos una referencia que el voltaje total, ¿sí? Que nosotros tenemos que es el voltaje de entrada, entonces podemos obtener un nuevo voltaje de salida que va a ser inferior al voltaje de entrada. Bueno, eso sería más que todo, y dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos, entonces mayormente el voltaje de entrada se denomina VI y el voltaje de salida se denomina VO, que es referente a lo que es VINT, voltaje de entrada volt int, y VO, que es voltaje o volt out, ¿no es cierto? Que representa lo que es la entrada y lo que es la salida de los diferentes circuitos. Muy bien, en cuanto a lo que son las ecuaciones de divisor de voltaje, acá tenemos un par de ejemplos. Si nosotros quisiéramos encontrar, por ejemplo, el voltaje de salida que es utilizado para una resistencia, ¿sí? En este caso la resistencia 2, como está en el anterior ejemplo, que sería esta. Utilizamos lo que es la multiplicación en el voltaje de entrada por esa resistencia dividido entre la suma de las resistencias totales. Ahora, en el caso de las reactancias simplemente son algunos componentes como lo que son los capacitores y lo que son las bobinas. En este caso no lo vamos a utilizar, pero siempre es bueno que ustedes tengan alguna referencia de estos componentes para que en el momento que se les presente, entonces sepan cómo también se aplica este tipo de fórmulas, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a lo que es el divisor de voltaje. Y acá nosotros tenemos un pequeño ejemplo utilizado para lo que es
voltajes de entrada y de salida con y sin carga. ¿A qué denominamos carga? Simplemente se denomina carga a una resistencia como tal. ¿Y por qué se denomina carga? Porque a veces en algunos circuitos nosotros tenemos ruido. ¿Y a qué nos referimos con ruido? Que tal vez en algunos momentos ustedes han debido notar que cuando conectan, digamos, un cargador o conectan lo que es el mismo cargador de su computadora o un cargador de celular, tiene un LED, tiene un LED y este LED en algún momento cuando digámoslo así, nuestro cargador está ya desgastado o está mucho tiempo de uso, entonces ese LED empieza a parpadear, ¿no es cierto? Empieza a parpadear de forma intermitente. Entonces, ¿eso qué sí significa? Que dentro del circuito interno que nosotros tenemos en nuestro cargador se genera un ruido y ese ruido se está expresando en esa manera, es decir, que el voltaje que está saliendo o la corriente que está saliendo a través de nuestro cargador, entonces no está 100% estable, tiene algunas pequeñas variaciones que esas se denominan como ruido. Ya entonces, por esa razón, digamos, cuando nosotros tenemos una carga correcta dentro de nuestro circuito, entonces esos ruidos se minimizan lo más posible y no son notorios. Pero cuando el ruido es alto, entonces sí es notorio a la vista humana, ¿no? Ya entonces para todo eso nosotros acá tenemos lo que es un ejemplo de las fórmulas que nosotros utilizamos cuando tenemos un voltaje de salida sin carga. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de entrada por el valor de la resistencia en la cual es afectada, que en este caso sería resistencia 2, ¿sí? Dividido entre la suma de ambas resistencias. ¿Sí? Entonces ese es el caso de cuando nosotros tenemos un voltaje de salida sin carga. Entonces, si ustedes se fijan, es un circuito común. Simplemente estamos aplicando lo que es el voltaje en la resistencia 2. Ahora, si nosotros tenemos un circuito con carga, ¿qué debemos hacer? Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos un circuito en paralelo entre la resistencia de carga y la resistencia R2. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Perdón. Lo que vamos a aplicar. Entonces, en este caso tenemos un circuito en paralelo y lo que tenemos es acá la multiplicación, un circuito en paralelo, lo multiplicamos por el voltaje de entrada y dividimos entre la resistencia total, que en este caso sería la resistencia 2 paralelo a la resistencia de carga sumado a la resistencia 1, tal como nos muestra la fórmula que nosotros tenemos acá. Entonces, todo lo que estamos aplicando simplemente es ley de Ohm directamente en lo que es circuitos en serie, circuitos en paralelo, resistencias en serie, resistencias en paralelo, el uso de corrientes, el uso de voltajes, de acuerdo a la aplicación que corresponde, ¿no? Entonces, simplemente eso es lo que nosotros estamos aplicando en forma general. No sé si tienen alguna duda, pregunta, tal vez hasta esta parte. Todo esto ha sido en forma teórica, ¿sí? Y enseguida vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Preguntas, chicos, consultas. O yo les voy a preguntar. Bueno, ya que no están preguntando, entonces yo les voy a preguntar. A ver, vamos a encontrar a alguno de ustedes para preguntarles. A ver, Carlos, ¿qué nos puedes decir del divisor de tensión para este circuito? ¿Dónde se aplicaría la tensión? ¿En la resistencia 1 o en la resistencia 2? Carlos, ¿estás con micrófono? Ya, Carlos no está con micrófono.
Eric, ¿tú qué nos puedes decir? ¿A dónde estaría afectando en este caso el voltaje VO? ¿A la resistencia 1 o a la resistencia 2? A la resistencia 2, exacto. Gracias. Sí, en este caso el voltaje de salida siempre va a estar afectando a la resistencia que se conecta con la tierra o que se conecta con el lado negativo de nuestra fuente. ¿Por qué? Porque esa es la resistencia de carga a la cual nosotros queremos realizar el cálculo, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Ok, ya, entonces como medio que están durmiéndose, entonces para que despierten, les voy a dar un par de ejercicios para que ustedes vayan calculando lo que es la resistencia. Les voy a mandar un par de fotitos a lo que es el grupo y la tarea que van a hacer en este momento, sí, les voy a dar un par de minutitos nada más, van a encontrar lo que es el valor de las resistencias que les voy a mandar en foto. Para ahorita tienen que hacerlo. Son dos resistencias en las cuales me tienen que encontrar su valor y tienen que encontrar lo que es su tolerancia, los rangos en los cuales funciona estas resistencias, ¿ya? Para ahorita. Tienen 10 minutitos y después voy a cerrar esta sesión y voy a abrir otra en la cual vamos a hacer ejercicios relacionados con lo que son teoremas de Thevenin y Norton. Ya, ahorita mismo me tienen que mandar las respuestas en vía WhatsApp. Ingeniera, no se ve muy bien los colores. Ya, les voy a dictar los colores para que no tengan problemas. El primero es café, negro, rojo. El último es dorado. Les repito, los colores son café, negro, rojo y el último es dorado. Y la segunda resistencia es café, negro, café, dorado. Café, negro, café, dorado. Y les voy a pasar otra resistencia más. Este igual tal vez no se va a notar, pero les voy a dictar igual los colores. Y esa es la última resistencia, que es de color café, negro, azul y el último es dorado. Esas tres resistencias. Para ahorita, chicos, ¿ya? Para ahorita. Tienen 10 minutitos para encontrar, 10 a 15 minutitos máximo para que me indiquen cuáles son los datos de esas resistencias, ¿ya?
Ok, entonces voy, voy a cortar esta sesión, voy a abrir una nueva, nos vamos a dar unos 15 minutitos de descanso y después vamos a retornar y hasta ese momento ustedes ya me indican cuánto es el valor de las resistencias, ¿ya? Vamos a volver más ratito. Voy a finalizar esta sesión.